Antequera, ¿cómo se ve Cartagena? Si se ve simplemente como una calle dentro del territorio antequerano, o si se ve con un territorio como si tuviera la consideración que se tiene también a la hora de crear, por ejemplo, un presupuesto de cosas que se van a hacer en Cartagena. Yo no te puedo decir cómo se ve desde Antequera en general, porque aunque sea representante. No, desde el ayuntamiento me refiero yo, claro. Claro, que yo lo digo a nivel personal. Yo como Cartagena no lo veo como una calle Antequera, no, Cartagena lo veo como un núcleo con identidad propia, con una necesidad propia, con un futuro a corto plazo tremendamente prometedor, que no era el futuro que había de crear. Evidentemente Cartagena ha cambiado su expectativa de una manera espectacular. Yo creo que es lo positivo. Evidentemente se perderán determinados valores, pero siempre tenemos que tener en cuenta que el progreso, la expansión y la mejora en determinadas cosas trae consigo el renunciar a otras determinadas cuestiones, que bueno, pues son evidentemente importantes, pero en ese equilibrio tenemos que llegar. Es decir, sin llegar a prescindir de todo, tenemos que intentar conseguir lo máximo. Hombre, está claro que Cartagena va aumentando en el número de habitantes, va aumentando en la demanda de servicios que tiene que ir prestando, y evidentemente cada vez va teniendo más importancia de todo lo que es su aportación y su composición en el término municipal de Antequera. Yo, si me voy de lo personal como alcalde de Antequera, evidentemente Antequera es un término municipal de 800 kilómetros cuadrados, Cartagena es un núcleo para mí importante, pero es un núcleo más lógicamente de población, que tiene una serie de deficiencias, porque además el problema que se plantea en el tema de los anejos es que los anejos, hablando como anejos, un núcleo de población que sea diferenciado y que tenga una distancia determinada al núcleo central de la ciudad, está claro que hay una serie de posibles servicios que se pueden sentir siempre como en falta o como en defecto en la población. Pero vamos, lo mismo podríamos hablar de un barrio periférico de Antequera, que posiblemente en población multiplique por 5 lo que Cartagena tiene. Yo voy a poner el ejemplo del barrio de San Juan, que es un barrio que está al lado del Castillo, que tiene por 4.000 o 5.000 o 6.000 habitantes, y que evidentemente está, para ello están exentos de determinados servicios, de determinadas dotaciones, que quizá en otras poblaciones sí existen. Entonces, bueno, pues tú cuando tienes un término municipal tan amplio, tienes que ir llegando al equilibrio, intentando compensar los desequilibrios, y poco a poco ir mejorando. Es decir, yo quizás más que ver qué me falta, que es importante, hay que hacerlo, y además yo desde el punto de vista de frente debo de reivindicar qué es lo que me falta, es decir, qué se ha mejorado en los últimos tiempos, es decir, dónde estamos, cómo hemos llegado aquí y qué es lo que nos viene. Entonces, yo, lo que tú me has preguntado, lo veo como un núcleo con unas posibilidades tremendas. Yo creo que además la apuesta precisamente en el plan general va por eso, como un núcleo con una gran importancia, no por un núcleo. Es decir, no hemos hecho una apuesta de planeamiento para salir del paso y decir, mira, tengamos ahí un núcleo que tenga un poquito de crecimiento y que se siga manteniendo ahí con se hizo ya en su momento cuando en el plan general anterior se calificó un suelo y se le cambió la calificación para crear el suelo del centro político, que evidentemente es un beneficio para Antequera, pero un beneficio no solo para Cartagena, sino para todos los grupos de calificación industrial que generen puestos de trabajo, que generen empleo, le dan riqueza a la zona, le valorizan el territorio, dan más valor a la vivienda, encarecen evidentemente el suelo, y todo eso tiene su parte positiva y su parte. ¿Que hay carencias? Evidentemente las hay, y ahora hay posiblemente tarde tiempo en poder compensarse las carencias que uno considera que en Cartagena tiene. Lo que pasa es que, bueno, puedo decir que tienes que gobernar con el equilibrio del territorio, y bueno, pues en el aspecto referencial a los anexos, evidentemente Cartagena se encuentra en la última posición en el diferente, por trabajo en cambio. Hablando un poco de lo que tiene en comparativa en el resto de situaciones, vamos a intentar trabajar un poquito con esa otra cosilla, bueno, volviendo un poquillo a lo mismo, es también entonces saber si a los anejos podrá llegar el momento en el que se les dé un presupuesto propio dentro también, porque claro, si Cartagena fuese independiente tendría un territorio que posiblemente sería bastante amplio, por lo que aparece en escritos y en cosas de este tipo. El caso es, ¿se puede hacer un presupuesto para Cartagena teniendo en cuenta un poco el territorio que le correspondería si fuese un pueblo, o tenemos que depender siempre de lo que viene de Antequera, de lo que va cayendo poco a poco? Pero realmente tampoco yo quisiera ir los números en un momento determinado, en lugar de hablar de temas teóricos y teorizar sobre el tema, nos sentáramos y ver qué presupuesto que viene Cartagena, cuál es la inversión que en Cartagena se ha hecho en los últimos 5 años y cuáles son los impuestos que el cartagaleño ha planteado. Pero claro, el cartagaleño y el terreno que rodea Cartagena nos sorprenderíamos bastante de los números, bastante. No lo digo de manera gratuita, nos sorprenderíamos bastante.
tema de Carvajal nunca ha nacido como un núcleo independiente de Antequera, es decir, un núcleo más de Antequera, simplemente quizás a una distancia determinada, que posiblemente en el futuro, no en este, sino posiblemente no en esta generación, sino en las generaciones futuras que vendrán, porque el territorio esté ocupado prácticamente la totalidad, y en lugar de llegar a las independencias de los territorios, lo que estamos llegando es a la unificación, es decir, mientras el resto de territorios de otros ámbitos tienden a unirse, no tiene sentido que se desmembre. Pero es que eso en cierto modo beneficia al núcleo antequerano, que es el que recibe en primer lugar su dinero, las subvenciones. Carvajal, por ejemplo, con el tema de las peñas flamencas, por poner un ejemplo, creo que Diputación este año no le ha dado subvención precisamente porque Carvajal no es un municipio y no consta dentro de la Diputación como municipio, consta como perteneciente a Antequera. Entonces ya pierde las subvenciones porque dicen que en Antequera hay otro festival flamenco que ya recibe sus subvenciones. Eso es por poner un ejemplo. Pero claro, como eso habrá miles de cosas. Yo lo que responda a Diputación no sé. Es decirle la situación en la que nos encontramos aquí. La Diputación está destinada, fundamentalmente, tiene sus prioridades planteadas en municipios de menores de 20.000 habitantes. Pero sí es cierto que Diputación, las intervenciones que realiza, por ponerlo del centro telemático, que en concreto estará instalado o va a instalarse, se hace en Carvajal porque es un anejo y porque Antequera ha pedido que se haga en Carvajal, que es lo mismo que todas las cosas que a los demás pueblos no les corresponden. Es decir, que lo que perjudicamos por un lado, que no ha sido por el tema de las subvenciones, porque ellos tienen un régimen de subvenciones que se rige de una forma determinada, ha beneficiado por otro lado. Entonces, bueno, puede llegar. Es decir, nosotros siempre hemos considerado que los anejos de Antequera, y hemos solicitado algún tipo de ayuda y algún tipo de intervenciones por parte de la Diputación que sean específicamente los anejos, considerándola como núcleo de una singularidad especial. Pero no podemos olvidar que pertenecen al núcleo central de Antequera. Antequera tiene 45.000 habitantes, donde estamos metidos absolutamente todos, y ellos la ayuda, digamos, es que el ayuntamiento de Carvajal es como el ayuntamiento de Boadilla, como el ayuntamiento de La Joya, como el ayuntamiento de Cañamata, porque es el más lejano que podamos tener del núcleo central. Hombre, eso es una identidad territorial que lleva ya mucha historia, que realmente lo hemos creado esa historia, Antequera era muchísimo más amplio de arte de lo que actualmente es. Y bueno, ahora mismo, pues independientemente de que se consiga o se considere oportuna en los momentos en que se va viendo que los núcleos van demandando una determinada autonomía de gestión y se vaya viendo una descentralización, eso es una cuestión, y otra cuestión es el considerar, digamos, una segregación de territorios, cuando ya digo, lo normal es que se vayan agrupando territorios en mancomunidades, en esto, porque tú, como municipio independiente, con la población que puede tener Carvajal actualmente, que no puede subsistir, que no tiene un recurso suficiente para... Pero ya no es por población solamente, es por el territorio que tiene alrededor. El territorio no existe, digamos, el territorio no hay ningún tipo de referencia que diga que ese territorio es el que es. El territorio será el que en un momento determinado se determina. Ahora se habla, aunque antiguamente de una comisión administrativa que fue un poco aleatoria en el sentido de conseguir pues tener una determinada consulta popular que fue para la opinión que el ciudadano tenía sobre la designación del alcalde del año, que se hizo el 4 de diciembre del año 2004. Bueno, se hizo una división administrativa con la idea de adscribir a los distintos habitantes sobre todo más que nada de la zona rural, a un determinado número de población. Independientemente de lo que activa más, el territorio no consume, el territorio no aporta, sino consume. Es decir, el territorio no aporta porque al final lo único que aporta es un tema impositivo, el nivel de acústica, que prácticamente es insignificante en un presupuesto municipal, y sin embargo consume servicios. Siguiendo ese razonamiento, ¿a Antequera no le interesaría pertenecer a Málaga y no ser independiente de Málaga en el municipio? No me quieras llevar por el lado de abajo, porque está en el sentido de es que Antequera no ha pertenecido nunca a lo que es el municipio de Málaga. Málaga ha sido un municipio que ha sido otro. Ha sido siempre un núcleo de Antequera. Toda la vida, históricamente, desde que empezó, desde los siglos de los siglos de los siglos. Pero eso pasó también con Cuevas, y sin embargo Cuevas se independizó, muy a pesar de Antequera. Claro, todo un intento de plantear que lo que queréis hacer que haciendo Antequera. No, es la situación en la que nos encontramos. Es que también por otro lado te he dicho que todos los antequeranos... No me he entendido el planteamiento, estamos equivocando un poco. Si yo he dicho que hablemos primero, me retiro por el tema del resto de los asistentes. Vamos a hablar del planeamiento y después vamos a pasar a hablar del tema, digamos,